Bueno, entramos a otro video explicativo. Es para dar un poco de claridad en cuanto a el uso de algunas formulitas para calcular la erosión general a largo plazo. Recordemos que esa erosión general a largo plazo ya no es producto del respiro del fondo del río, sino que es producto ya de acción del hombre, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre construye infraestructura, cuando el hombre construye una presa, hace un cambio de cauce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por diferentes condiciones se dan esas particularidades para que se produzca una erosión general, pero a largo plazo, ¿sí? Podríamos simular algunas, como lo dice este párrafo, donde simplemente sería utilizar lo que ustedes hicieron en su tablita Excel o lo están haciendo para calcular el fondo móvil, ¿cierto? Y simplemente utilizan un diámetro, un D84, ¿de acuerdo? Para generar la condición de acorazamiento. Recuerden que ese acorazamiento lo que produce básicamente es que haya un poco menos de erosionabilidad o un poco menos de transporte de sedimento, debido a que las partículas más gruesas se hacen en la parte de arriba del lecho y deja las partículas más finas en la parte de abajo. Entonces, pero eso lo podrían llegar a simular incluso. Ahora, también se puede dar una condición de erosión regresiva, que si ya lo revisaron en la clase, en la parte teórica se da cuando el efecto erosivo, el efecto del transporte, digamos, del sedimento o la erosión como tal no se genera de manera progresiva, o sea, hacia aguas abajo, sino que se da hacia aguas arriba. Por ejemplo, cuando inicialmente teníamos alguna estructura hidráulica que hacía las veces, digamos que de dique, entonces generaba sedimentación en la parte de aguas arriba, y si quitan esa estructura, pues se va a generar una rápida erosión de ahí hacia aguas arriba. Eso es una forma. La otra forma es la que dice acá, por ejemplo, ¿sí? Que se puede, cuando hay un recorte, un acortamiento de río, porque aguas abajo, por ejemplo, se genera por efecto de alguna construcción o algo, se genera una rápida, ¿sí? Entonces, cuando se genera una rápida, una caída, lo que sea, entonces lo que se hace es que lo que se genera es un aumento de pendiente. El aumento de la pendiente, entonces también se va a generar un efecto erosivo hacia aguas arriba. Se puede calcular simplemente multiplicando el delta L, que es el acortamiento del río, por la pendiente inicial, ¿de acuerdo? Y ahí ya tienen el valor de la erosión en metros, ¿de acuerdo? Otra formulita, por ejemplo, para calcular erosión general a largo plazo, puede ser cuando hay un encauzamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por ese estrechamiento del río. Entonces, el simple estrechamiento del río, entonces acá se tienen los dos anchos, ¿de acuerdo? El inicial y el definitivo, ¿de acuerdo? Y la altura de lámina de agua inicial del río, la que lleva la cota antes del estrechamiento, ¿de acuerdo? Entonces, con esta formulita pueden calcular también su erosión general a largo plazo, ¿de acuerdo? Cuando hay estrechamiento. Otra, esta es aplicando la fórmula de Lacey, perdón, y esa formulita entonces nos calcula una altura, un calado, una altura de lámina de agua, digamos que teórica, una altura de lámina de agua teórica, un calado medio teórico, por así decirlo, y está en función pues del caudal de la sección en metros cúbicos por segundo sobre el diámetro medio a la 1/6. Eso les da un YM. Fíjense que el YM pareciera que coincide con el Y medido, ¿de acuerdo? Pero no, el Y medido puede dar un poco diferente al Y medio calculado, porque acuérdense que este es la altura o calado medio, ¿de acuerdo? Y entonces, al calcular el YM, ustedes pueden calcular el Y', que acuérdense que el Y' ya es teniendo en cuenta el efecto erosivo. Entonces el Y' va a ser por 1.25 por YM, entramos rectos, o entramos curvos, 2 por YM. Y después, fácil, pues la erosión sería simplemente Y', que es Y' el calculado, o sea, el Y con ya el efecto erosionado, menos Y inicial, y listo. Igualmente,
En curvas es muy sencillo. Tenemos simplemente la condición de los talwegs. Acuérdense los talwegs, que son las alturas máximas que se generan en tramos curvos, ¿de acuerdo? Entonces podríamos llegar a calcular ese valor de y', y es muy fácil. Simplemente tenemos el radio de curvatura y el ancho del río en el tramo recto antes de entrar a la curva, ¿de acuerdo? Entonces con ese valor hallamos phi. Este phi, teniendo en cuenta ese r sobre b, si por ejemplo el r sobre b, que es algo geométrico puramente, nos da 20, quiere decir que el phi es igual a 1.33, ¿de acuerdo? Y como ya hemos hallado del tramo recto el ym, porque ym lo traemos del tramo recto como con esta formulita, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos ym, ya tenemos phi, podemos calcular y', ¿listo? Y no es más. Es muy sencillo. A tener en cuenta lo que dice aquí en cuanto al efecto combinado de las erosiones. Entonces ya acuérdense que lo que nosotros estamos calculando es una erosión total potencial máxima. ¿Qué quiere decir potencial? Potencial, como se explica en la clase, potencial quiere decir que es lo máximo que podría llegar a ser erosionable siempre y cuando haya sedimento suficiente. Si no hay sedimento suficiente, pues el potencial máximo no se va a dar, ¿de acuerdo? Si no se va a dar uno real. Pero si se da ese potencial máximo, se puede calcular a través de estas formulitas, que no es otra cosa que la combinación de las otras que acabo de explicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, calculan el delta, ¿de acuerdo? Con área erosionada sobre área inicial, acuérdense, y el phi con el y' de la curva sobre el y medio calculado. Entonces, combinando esas dos, pues tengo que la erosión total va a ser delta por phi menos 1, y eso por el y inicial. Ya saben cómo calcular delta, ya saben cómo calcular el phi, entonces es muy simple. Ya tenemos la erosión total, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta es el calado inicial, o la altura de la lámina de agua inicial. Y en el caso en que tenga una sección de este tipo, donde tengo un cauce central, tengo simplemente, lo único que hago es la misma formulita, solo que le aumento la altura, aparte del y, le sumo la alturita del cauce central, ¿de acuerdo? Y ya, calculo la erosión total. No es más, espero que les sirva ese pequeño video explicativo y que se comience juiciosos el taller.